Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya empecé a grabar la clase de hoy. Recuerden que esta es la última clase de la primera semana del curso. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para poder empezar con la clase. Antes de empezar con todo el contenido de la clase del día de hoy, por favor, prendan sus cámaras para poder tomar la foto de inicio, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, entonces hoy día, como les estaba diciendo, es la clase número 3 y es la última clase de la primera semana del curso. Recuerden que la clase de mañana viernes está reemplazando, se está sustituyendo la clase que hubiera sido el día lunes por el feriado. Entonces, mañana cuando yo voy a calendarizar y ustedes quieran encontrar la información de esa clase, la van a encontrar en el canal número 2. Hasta hoy vamos a utilizar el canal número 1. No sé si vieron que ya les publiqué la tarea, la primera actividad semanal del curso, ya está publicada. No sé si la vieron, para que ya la puedan hacer. Les dije que hoy iba a publicarles la actividad semanal 1, ¿se acuerdan? Entonces ya está publicada y la van a poder realizar incluso durante estos días que están más libres, ¿ok? Bueno, y el día de mañana les voy a publicar una actividad autónoma, ¿ya? Que es como reemplazo a la que tendrían que haber hecho el día de hoy, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de que nos corresponde ahora, que son, a ver, los primeros pasos de la comunicación presencial y tradicional. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos que la comunicación presencial y tradicional, que es lo que estamos hablando en este curso, se basa en la interacción directa y humana. Antes de usar medios digitales, toda relación entre personas, empresas, instituciones públicas se construían cara a cara a través de canales físicos como, por ejemplo, en eventos especiales, como en ferias, como en ruedas de prensa, a través de los medios de comunicación que formaban parte de la prensa, la radio y la televisión. Por eso dominar estos primeros pasos es muy importante para proyectar credibilidad, empatía y confianza y sobre todo profesionalismo. Pero para poder manejar todos estas formas de poder llegar al público, porque ustedes saben, como les expliqué en la clase pasada, que todos estos canales que les estoy hablando de los medios de comunicación son intermediarios para poder pasar el mensaje hacia la comunidad. Para eso tenemos primero que preparar el mensaje, cuidar la expresión verbal y no verbal. Hay veces que uno dice buenas tardes, ¿cómo están? Y lo dice con una cara como que quiere despedirse. Nada que ver. Entonces, la expresión verbal también es muy importante. Escuchar activamente, adaptar el lenguaje al público, porque no es lo mismo hablar con un público que sean niños, el lenguaje es diferente, como a deportistas que tienen que hablarle de otra forma. Político es muy diferente, social, nada que ver con uno con el otro. Entonces, todo depende del público al que quiera llegar. Utilizar medios tradicionales con algún propósito, no es utilizarlo por utilizarlo, sino saber qué objetivo tiene para poder utilizarlos y mantener coherencia y cortesía. Coherencia en el mensaje que sea adaptado a lo que significa o lo que es la empresa y cortesía porque hay que tener amabilidad con el público que estás llevando la dirección de lo que vas a comunicar. Entonces, esos son los primeros pasos que van para realizar una proyección.
Pero tenemos ciertas herramientas de comunicación que sirven para esos mensajes. Primero, boletines informativos y revistas, como también lo que tiene que ver con la prensa escrita. Una entrevista cara a cara con un periodista es una buena forma de comunicar el punto de vista de la organización. No solamente eso, sino también brindar un mayor contenido y una mejor idea para las personas que van a escuchar lo que estamos hablando. No es lo mismo hacer una rueda de prensa, hablas con todos los periodistas y expones lo que vas a tratar, que hacer una entrevista, por ejemplo, en una radio. ¿Por qué? Porque si ustedes van a una radio, van a exponer el tema completamente y va a llegar directamente al público que uno quiere llegar. Entonces, la gente va a escuchar directamente todo lo que uno quiere expresar. Y ahí va a hacerse mucho más conocido el tema y va a poder llegar al público objetivo. ¿Ya? Por eso es importante tener una información cara a cara con el público que vas a tener. También, antes de ser entrevistado, la persona debe tener una idea clara de cuál es el tema que van a hablar y las necesidades que se van a tomar y que quién va a ser la persona que lo va a entrevistar. ¿Por qué les digo todos esos 3 puntos? Porque la persona cuando va a hacer una entrevista tiene que dominar el tema que va a hablar. No puede titubear, no puede hacer como una especie de cómo el producto, cómo es que, de qué color, refréscame cuál es el color. Si uno va a una entrevista y se porta como les estoy explicando, ¿qué reacción va a tener del periodista? A ver, quiero escucharlos. Algo negativo porque no conoce el producto, ni la misma persona que va a presentar el producto no lo conoce. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener que ese producto es bueno si ni siquiera lo conoce la misma persona que forma parte de? Entonces, da una imagen de inseguridad de una persona que no conoce y que el producto no es bueno, porque ni siquiera sabe la persona que lo maneja. Esa es una. Segundo, conocer las necesidades de por qué se formó ese producto. Saber, por ejemplo, ustedes dicen qué es el producto, pero qué es lo que soluciona, a qué viene a remediar, qué beneficios tiene para la comunidad, para que la gente le interese obtener ese producto, ¿verdad? Ese es el segundo punto. Y el tercer, ¿a quién se está enfrentando? No es lo mismo hacer una entrevista con un periodista como por ejemplo Boris Chonillo, que es un periodista conocido, o con un periodista como Lenin Artieda, que es de Coavisa, hacer una entrevista con Luisa Delgadillo o hacer una entrevista con Carlos Vera, ¿ya? Son diferentes tipos de periodistas, unos que son que te cortan la cabeza si no sabes, como un tipo Carlos Vera, que si te expones demasiado, te puede dejar en exposición en forma negativa y todo lo que tú hiciste para que ese producto se vaya a conocer se viene abajo y fracasaste. O hacer una persona que sí es más light, como tipo Luisa Delgadillo, que es una persona que comprende a veces, si tú le hablas y le dices, es una persona que te ayuda en las entrevistas. La misma Liz Valareso, que está en Teleamazonas, ella también es una persona que entiende, es empática con la persona que va a ser entrevistada. Entonces, tienes que saber con quién te vas a enfrentar. El personal de relaciones públicas suele preparar a los directivos de las entrevistas. Es decir, por ejemplo, en las empresas están los gerentes, los presidentes, que a veces ellos son los encargados de dar las entrevistas a los medios de comunicación. Pero hay veces que le nombran voceros, voceros que dominan el tema. Por ejemplo, aquí en el trabajo en Guayastec tenemos un personal que maneja muy bien todo lo que son los cursos. Entonces,
para poder hacer una información de los cursos que estamos dando, es esa persona que maneja todo lo que es al nivel académico, es la que puede dar esa información a la comunidad. ¿Por qué? Porque si va una persona que no sabe, esa entrevista sale como perdida, es decir, no tiene el efecto que uno quiere. ¿Cuál es el efecto que uno quiere cuando uno va a una entrevista? Informar, ¿verdad? Informar, comunicar, persuadir a la gente para que forme parte de el objetivo que uno quiere, ¿verdad? ¿Alguien de aquí ha hecho algún trabajo en relaciones públicas? ¿O no? ¿Han manejado agenda? ¿No? Yo no. ¿Nadie? No, yo Es un tampoco. trabajo muy complicado. ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos que planificar una estrategia de relaciones públicas, de comunicación de relaciones públicas. Con la estrategia de comunicación vemos qué elementos, qué herramientas vamos a usar para proporcionar la información y la comunicación a la comunidad. Cuando nosotros ya tenemos planteado la información y lo que vamos a utilizar para poder sacar la difusión de lo que queremos hacer, vemos la forma o los métodos que vamos a usar. Por ejemplo, vamos a utilizar, estoy hablando de lo que es relaciones públicas tradicional, folletos, folletos que son ilustrativos y educativos para que uno va a las entrevistas, ¿verdad? Y va a hacer y entrega un boletín de prensa. Pero si, por ejemplo, yo tengo una información como para decir los cursos que se van a abrir en el mes de marzo. Vamos a plantearnos ese tema, ¿ya? Para que algo que ustedes que conocen. Entonces, llevo el boletín de prensa informando la fecha de donde que van a hacer las inscripciones, cuando se cierran, la fecha de inicio del curso, qué cursos van a dar, si van a innovar, los cursos vacacionales, toda esa información la hago en el boletín de prensa. Pero en el boletín de prensa, para no serlo tan largo y que es una hoja y no es llamativa, llevo también folletos. ¿Por qué? Porque los folletos en cada, por ejemplo, hago un tríptico, ¿no? Entonces, en cada tríptico pongo, en una parte pongo los dos cursos, el Excel básico y Excel avanzado. En el otro tríptico pongo, en el otro lado pongo diseño gráfico 1 y diseño gráfico 2. Si se dan cuenta, pongo toda la información del contenido de cada uno de los cursos en el folleto. Y la información de las inscripciones y todo el tema relacionado con el inicio de clase en el boletín de prensa. Entonces llevo algo ilustrativo, con fotos, llamativo, que llame la atención del periodista, algo bonito, educativo, en un folleto y el boletín de prensa. Entonces ustedes hacen una presentación profesional ante el periodista, ante la persona que está como reportero, ¿verdad? Entonces, esos son los ejes que ustedes se pueden manejar en el área de comunicación tradicional. Entonces, ya teniendo esa información, lo que tienen que hacer con las personas que le dije que dominan el tema, que son las personas que van a tratar todo lo concerniente a los cursos que vamos a dar, a esa persona que es profesional en el área académica, pero no es un profesional en el área de la comunicación. Entonces, lo tienes que preparar para que esa persona pueda estar capacitada para enfrentarse con un periodista, para poder tener una entrevista. Hay veces que uno va a las radios y no es un periodista solo que te entrevista, sino son varios. Y te pueden hacer preguntas y repreguntas y pueden llegar a marear a la persona y hacer que esa persona diga cosas fuera de contexto. Entonces, eso es lo importante de saberse manejar ante los medios de comunicación. ¿Qué es lo que tienen que hacer para defenderse en ese aspecto? El relacionista público te hace un entrenamiento de medios que se llama Media Training, ¿ya? Que es que uno se sienta como entrevistador y entrevista a la persona que estás preparando. ¿Para qué? Para ensayar varias veces y que esa persona diga lo que tiene que decir
con tranquilidad, con seguridad y con eficacia para que las personas tengan el mensaje correcto para ser recibido. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Alguna Sí, pregunta? por el momento sí. ¿No tienen ninguna pregunta hasta el momento? Sí, sí, tengo una pregunta. Cuando entrevisto en una radio para un espacio de tecnología, salud, en un programa radial, Ajá. Dígame. Esa es la pregunta. Aló, no lo escucho. exacto, sí. Sí, Cuando para se cualquier puede, tema. sí, Para por ejemplo, cualquier yo tema. me he escuchado lo que es de salud. Nosotros hemos ido a entrevistas de radio y hemos dado entrevistas para que den a conocer los cursos de capacitación. Es decir, uno puede, por ejemplo, existen entrevistas también, por ejemplo, a la rectora de una universidad para saber las nuevas carreras que van a haber en el nuevo ciclo universitario. Los temas en todas las radios, en todos los medios de comunicación, en los canales de televisión, son abiertos, pero tienen que tener un punto de contenido que vaya a interesar a la comunidad. Obviamente, si uno habla un tema de salud, la gente le va a interesar. Si habla un tema tecnológico, la gente le puede interesar porque la tecnología, la gente en estos momentos le abre puertas y le interesa. Entonces, todos los temas que le interesan a la comunidad son bienvenidos. Lo que pasa es que tienen que tener una vistosidad el tema de lo que van a hablar. Es decir, que la persona que va a hablar de esos temas sepa cómo manejarlo y cómo nosotros presentarlo para la persona, para poder tener una agenda de medios. Por ejemplo, en los casos en estos momentos, cuando uno hace una agenda de medios, existe ahora, antes no se hacía así, pero ahora ha cambiado mucho la forma de manejarse con los medios de comunicación. Ahora lo que uno tiene que hacer ante todo cuando uno va a hacer una entrevista, una agenda de medios, tiene que ir a hablar con el director del medio, el director o el principal representante. Por ejemplo, si uno quiere una entrevista por ejemplo, en Teleamazonas, tiene que hablar, por ejemplo, con Carlos Castañeda. Él es el director nacional de noticias a nivel general. Es decir, es el vicepresidente de noticias, perdón. Eh, Él es el principal, él tiene oficina en Quito, pero uno puede solicitarle la entrevista. ¿Cómo hace para solicitarle una entrevista? Se hace a través de una carta que se llama Pitch Letter. Eso se los voy a explicar en el día que vamos a hablar de todos los comunicados. En la siguiente página le voy a mostrar lo que es una Pitch Letter. La Pitch Letter es una carta de presentación. Allí usted expone que está interesado en hablar con esa persona para poder tener una conversación y poder ayudar para poder tener una inversión o una promoción de lo que van a sacar. Entonces, se comprometen en poder difundir el mensaje de ese producto a cambio de, por ejemplo, puede ser una exclusividad para sacar un reportaje que salga antes de los otros medios de comunicación. Entonces, y tener la prioridad cuando haya algunos eventos o cuando uno vaya a ser una persona que sea respaldar algún evento como promotor de ese evento, ¿no? Entonces, esa carta la tiene que presentar al principal, por ejemplo, en el caso de Teleamazonas, le dije que es el vicepresidente de noticias, y él autoriza a que todas las coberturas que uno haga, a tener entrevistas al aire, tanto antes como después del evento,
Entonces, ese es el acuerdo que se hace en estos momentos. Entonces, se presenta esa carta y él autoriza. Muchas veces los relacionistas públicos se equivocan al pensar que por el hecho de ser amigos, por ejemplo, yo soy amigo de Paul Tutibén, ¿ya? Lo conozco hace muchos años. Pero Paul Tutibén, si él, por ejemplo, cuando él trabajaba en Teleamazonas, él tenía que hacerle caso a la principal, a la coordinadora, que por ejemplo en Guayaquil se llama Yanka Jurado. Entonces, ella es la que autoriza que salgan todos los videos y toda la información que está en el área de Guayaquil, en el área de la costa. Si yo le enviaba y le decía a Paul Tutibén que por favor me enviara una cámara a un evento acá en Guayaquil, él me decía, ya ok, yo te envío, pero a la hora no me llegaba. ¿Por qué? Porque quien autorizaba era la coordinadora. Entonces, siempre ustedes cuando vayan a tener algún evento, cuando vayan a tener algo que quieran que salga en los medios de comunicación, tienen que tener el contacto de la persona que es la cabeza del lugar donde ustedes van a tener. Porque si ustedes le envían a un reportero, no es mala voluntad del reportero. Simple y llanamente ellos siguen órdenes de una persona que está arriba. Y si esa persona no le autoriza, no le van a ir al evento. ¿Sí está claro? Sí, ¿Sí? Ok. sí, sí, Entonces, está claro. eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Para poder ustedes también ir a esa reunión con los jefes de todos ellos, obviamente tienen que ir con folletos, que le estoy llamando, por ejemplo, los trípticos, los dípticos, con un boletín de prensa, que el boletín de prensa lo pueden hacer. Aquí está, me lo voy a agrandar un poco, no sé si pueden ver ahí. Lo primero que pueden hacer en un boletín de prensa es poner al principio en el encabezado el logo de la institución. Nunca puede faltar el logo de la institución en el encabezado de la carta, en el encabezado del boletín de prensa. El título siempre tiene que ser en grande. Muchas veces el título es un poco, es decir, con las especificaciones que uno tiene que hacer, porque el título tiene que encerrar todo lo que va a hablar en el boletín de prensa. Pero hay veces que si usted tiene que poner mucha información, no queda bien que un título sea muy grande. Entonces lo puede dividir en título y lo secundario en el subtítulo. Entonces ahí queda muy bien. Se pone el título, el primer párrafo, de ahí viene un segundo párrafo y como para finalizar el tercero, pero muy escueto. Cuanto más corto, más conciso y más efectivo, más directo sea el boletín de prensa, mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen mucho trabajo los reporteros y ellos no tienen el tiempo para andar redactando. Entonces lo que hacen es copia y pega del primer y segundo párrafo y te publican. Y hay veces que faltan cosas que no están en el primero y segundo párrafo y queda incompleta la noticia. Entonces es mucho mejor que ustedes pongan lo más consistente en el boletín en los primeros dos párrafos. ¿Por qué? Porque en un boletín de prensa se hace como lo más importante es al principio y va bajando la intensidad. Es como una pirámide de lo más importante arriba y lo menos importante abajo. Entonces, así se redacta un boletín de prensa. Y otra cosa, el primer párrafo tiene que tener las 5 preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Para qué? Para que contestes en el primer párrafo todo lo inherente que viene que ser en la noticia. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan. En el primer formato que les estoy mostrando, el boletín de prensa, es cómo ustedes envían esta información. Puede ser impresa cuando uno vayan a visitar a los principales personeros o puede ser
en el correo electrónico. Y la segunda forma, que es esto es de la Fiscalía General del Estado, se dan cuenta que el formato es muy serio, muy profesional, porque no pueden poner cosas que son como menos seria, porque es una institución que habla sobre asunto legal. Entonces, esa es la forma como ellos se manejan. Este tipo de formato más lo usan como para publicar en Instagram y también lo publican en WhatsApp para que tengan la información de primera mano los periodistas. Aquí estamos hablando de las pitch letter que les estaba diciendo. El personal de relaciones públicas lanza ideas, artículos del empresario cliente a periodistas o directores de medios. Estas ideas se pueden lanzar mediante cartas, correos electrónicos o incluso llamadas telefónicas. Una buena pitch letter, que es lo que le acabo de mencionar, depende de la investigación y la idea creativa para que atraiga al director del medio de comunicación o también sirve para inversionistas. Por ejemplo, esta primera página que estoy mostrándoles es, por ejemplo, es un caso para un servicio. Al principio, dígame. No se logra ver lo que está proyectando. Mil disculpas, no se ve. ¿No se ve? No, y por lo que ven los mensajes no es la única lo que le pasa lo mismo, no se ve. Entonces, profe, o sea, sí se ve, pero no pasan las diapositivas. Sí se proyecta su pantalla, pero no pasan las diapositivas. es que no he pasado la diapositiva, recién estoy pasando a la segunda. Ya. Es decir, Claro, recién pasé a la entonces, segunda. eso es. Ajá, no es, Ujú. por ejemplo, recién ahora cambié a esta de aquí. Nosotros seguimos visualizando lo que dice boletín de prensa. Ahí Yo está folletos, boletín de prensa y yo ni comunicado. eso, veo Esa algo diapositiva oscuro nada más. nosotros seguimos visualizando. Entonces se congeló. Se quedó en la página 5, Claro. tal parece. Sí, se congeló. Vamos a ver. Ingeniera, pero igual usted nos va a pasar esa diapositiva, ¿no es cierto? Luego nosotros la podemos ir revisando. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Se le sí, escucha. la escucho. Ya. Bueno, lo que pasa es que tuve que salirme porque se congeló la pantalla. Entonces, hasta el momento, hasta que pueda, porque tengo que reiniciar la computadora, ¿qué opinión tienen sobre lo que les acabo de indicar? ¿Qué opinión Profe, yo tienen? quería cortar. Una a la vez, por fin, Yesenia. Ya, yo le decía que yo quería acotar algo del tema anterior que usted nos decía, en cuanto debemos conocer el producto. Por ejemplo, así sea la entrevista más sencilla, puede ser hasta desde un estudiante que nos entreviste algo hasta una entrevista televisiva, siempre debemos conocer el producto porque, como usted decía, para poder dar esa mejor imagen. Por ejemplo, yo tuve una experiencia la semana pasada. Un estudiante me vino a consultar sobre mi emprendimiento. Entonces, imagínese yo decir, me diga, ¿qué ingredientes usted utiliza? Déjeme ver, o sea, déjeme pensar, o sea, ¿cómo le voy a inspirar a ese joven? Porque como última pregunta me decía, ¿qué consejo nos da sobre el emprendimiento? Si nos impulsa a emprender o no. Entonces, yo creo que en todo sentido siempre debemos conocer nuestro producto, nuestro emprendimiento o lo que queremos dar a conocer. La verdad que sí. Uno siempre, además, ante todo, decir, por ejemplo,
¿Quién más quiere hablar al respecto? ¿Nadie quiere más opinar? Parece que no, solo estaba encendido el micrófono. Ya, bueno. Entonces, lo que yo les quería decir es que ustedes cuando vayan, no solamente conocer el producto, sino saber qué tema van a hablar. Por ejemplo, uno puede ir a hablar, por ejemplo, sobre el asunto, estoy hablando sobre el tema que más domino yo, que por ejemplo son las inscripciones. Entonces podemos ir a hablar sobre las inscripciones, sobre el asunto de los cursos nuevos que van a dar. O, por ejemplo, vamos a hablar de las inscripciones del mes de marzo. Pero no queremos topar el tema de los nuevos cursos. Entonces nos dirigimos solamente sobre ese tema. Entonces tenemos que dominar muy bien ese tema, porque no podemos ir y si me dicen las inscripciones, por ejemplo, porque tienen a veces que se agotan tan rápido por dónde ustedes difunden, en qué redes sociales son las que manejan. Y por ejemplo, a mí me pueden preguntar qué redes sociales las que manejan, cómo son para poderlo seguir y que te digas, no sé cuál es la red social. Déjeme ver si tenemos Instagram. Le vengo y le pregunto a otra persona, entonces, ¿cómo puede ser un vocero si no sabes qué red social forman parte? ¿Verdad? Entonces son cosas que obviamente no van a poder, dejan mal a la institución y en vez de ayudarte a que tengas una mejor repercusión de lo que tú estás haciendo, vas a salir mal parado, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que uno tenga bien claro cuando uno hace una entrevista, la persona que va a hacer esa entrevista tiene que estar muy capacitada. Para hacer, por ejemplo, una agenda de entrevista, tiene que hacerlo dentro del tiempo que te exige para hacer la entrevista. Por ejemplo, si tenemos que hacer una agenda de medios para poder publicitar las inscripciones, estamos, por ejemplo, estamos 12, ¿verdad? Se supone que las inscripciones empiezan el 24. ¿Cuándo creen ustedes que es el mejor momento para empezar a promover las inscripciones? ¿Quién me puede decir? Desde ahora que es el feriado, que están en sus casas y tienen tiempo de ver las redes. No, agenda de medios. Estoy diciendo, ¿cuándo pueden ustedes hacer una agenda de medios para que llame la atención? Después del feriado. Después del feriado es la fecha precisa para poder indicar que desde el 24 empiezan las inscripciones. Entonces, hacemos una agenda de medios 18, 19, 20, que es miércoles, jueves y viernes, regresando del feriado, y regresamos a tener fuerza el 23 para cerrar la agenda de medios, que el 23 es el lunes. El 24 empiezan las inscripciones. ¿Verdad? Siempre tiene que ser al menos una semana antes del evento, una semana antes de lo que quieres tú promover o difundir. ¿Para qué? Para que ese evento tenga la fuerza que uno quiere para que la gente esté atenta. Si yo aviso con una semana de anticipación con todos los medios, y siempre es bueno, cuando uno hace una agenda de medios, hacerlo. Empezar con un canal de televisión fuerte y una radio fuerte. Y cerrar con un canal de televisión fuerte y una radio fuerte. ¿Qué significa? O empezar con Ecuavisa o empezar con Teleamazonas. Cerrar con Ecuavisa y cerrar con Teleamazonas. Si uno pide una entrevista, tiene que hacerlo. No, por ejemplo, si quiero una entrevista el 18, entre hoy y mañana, yo ya tengo que estar llamando al medio de comunicación para que me den oportunidad, para que me den la entrevista el 18. ¿Por qué? Porque en feriado nunca trabaja. Entonces yo tengo que hacer
miércoles, jueves o viernes de esta semana tendría que haber llamado para insistir para formar parte de la entrevista el 18. Si se dan cuenta, uno tiene que ser bien organizado para poder tener éxito en el trabajo que uno hace. Porque, por ejemplo, y de ahí hacerlo, por ejemplo, si te dicen, vaya a una radio y te dicen la radio, sí, le damos a las 9 de la mañana una entrevista, no la acepte. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana la radio tiene bajo rating, casi nadie la escucha. Entonces uno va y pierde el tiempo si va allá porque no tiene mucha gente que lo siga. Pero en cambio, si va a una radio y está a las 8 de la mañana, es full sintonía. Todo depende de los horarios donde uno vaya a hacer la entrevista que vaya a realizar. Ya son tips que uno los va manejando poco a poco cuando ya conoce cómo hacer este trabajo. Bueno, entonces como le decía que las pitch letters son las cartas de presentación porque uno tiene que manejarse de esa forma con los medios de comunicación. Entonces, hay una carta, por ejemplo, que le decía que es sobre los servicios que está presentando. Entonces, por ejemplo, es de esta carta que les digo, se llama el señor Juan Cisneros. Entonces, el proyecto de él se llama Mi Elevator Pitch. Y se presenta de la siguiente manera. Buenos días, soy Juan Cisneros. Sabía que en los próximos 5 años el 87% de las empresas ya tendrán identidad digital. Lidero una empresa de transformación digital para emprendedores y empresas, donde ofrezco asesoría y capacitación para el desarrollo de su identidad digital. Me gustaría contar con usted para explicarle en detalle cuáles son los puntos esenciales de nuestra propuesta de valor y el marco general de la misma. De seguro le será de interés. Si me da su tarjeta, mañana le llamo para concretar una cita. Estás invitando ¿para qué? Para que conozca tu producto, presentarte en tu oficina y presentar el plan de comunicación. ¿Ya? Esa es una. Otra es otra pitch letter que le puedo mencionar, pero es acerca de un producto que va a salir en el mercado. Entonces, tenemos, por ejemplo, que se empieza también, todas las pitch letters tienen que ir con el logo o con el símbolo de la institución que esté en la parte del encabezado de la página. Después viene la entrada y de ahí viene la parte principal de la pitch letter. Estimado director, los grupos, las almendras recubiertas de chocolate, las nueces saladas, la lista de aperitivos agridulces tradicionales es larga. Ahora Golden Valley Microwave Foods incorpora a esta tradición las totalmente novedosas palomitas ACT2 Cape Corn. Unas palomitas al estilo de los primeros colonos que por primera vez se pueden cocinar en el microondas. Aunque las palomitas dulces constituyen un aperitivo del que se disfruta de Europa a Sudáfrica y Asia, los estadounidenses solo han podido disfrutar de las palomitas de antigua tradición, ligeramente dulces y ligeramente saladas, conocidas como Cape Corn, en ferias locales, mercadillos y otros actos al aire libre, fundamentalmente en el Medio Oeste. Un placer de los días de los pioneros, las palomitas de maíz Cape Corn, como se solían conocer como grandes olas negras con diversos aceites edulcorantes y sal. Conjuntamente con una muestra encontrará más información sobre las palomitas de maíz para el microondas ACT2 Cape Corn cuando haya probado estas exclusivas palomitas agridulces tradicionalmente para el microondas. Creemos que estará de acuerdo con que se trata de un aperitivo absolutamente exclusivo en la categoría de palomitas saladas con manteca. También incluimos un CD con materiales para los medios, fotografías y más información ilustrada sobre las palomitas ACT2 Cape Corn. Por favor, no duden en llamarme al 612-825-0050 si tiene alguna pregunta. Atentamente, el nombre y el cargo que representa. Asesor de Relaciones Públicas de Golden Valley Microwave Corp.
Si se dan cuenta, esa es una pitch letter como para presentación de un producto. ¿Ok? Entonces, eso es como para que ustedes presenten toda la información. La forma de enviar a los medios de comunicación el comunicado se pueden enviar a través del WhatsApp o de Telegram, que mucha gente utiliza el Telegram. Pero lo que más importa en esos momentos es cuando ustedes envíen la información, el WhatsApp o el Telegram no es un medio de información que sea oficial. ¿Qué significa? Que ustedes pueden hacer la información, ¿ya? Pueden entregar la información, pero no es que está asegurada que va a salir esa información. Por eso es que... Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Ya Sí, regresé a sí, la licenciada. computadora, por eso les estaba preguntando. Bueno, entonces, como les decía, la información cuando ustedes la hacen por WhatsApp no es oficial. La única forma de hacer oficial un comunicado es a través de correo electrónico. Y el correo electrónico institucional. No es correo personal como que se diga, por ejemplo, chocolateruiz@gmail.com. Ese correo no sirve. Tiene que ser un correo que sea, por ejemplo, ana.grimaldi@chocolateruiz.com. Eso es un correo institucional. ¿Ya? Cuando tiene el dominio como parte del correo. Solo así es un correo que se garantiza que forma parte de esa institución. Por eso cuando ustedes envíen con correo electrónico. ¿Por qué? Porque da fiel de que usted pertenece a esa institución o que ese dominio es suyo. De que esos artículos o ese servicio que usted está presentando es legal, es suyo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí tengo una pregunta, estimada Ana. Ajá. ¿Es verdad que una radio esté líder en sintonía se necesita un community manager para reforzar? Sí, eso se acuerda que lo expliqué el día de ayer, que yo, por ejemplo, estuve como community manager en CRE, ¿ya? Yo manejé las redes sociales. ¿Por qué? Porque una persona y la persona que es community manager tiene que tener criterio periodístico. ¿Por qué? Porque tiene que saber qué noticias sacar, cómo informar, cómo investigar, cómo de verdad sacar una información fidedigna. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la radio, yo tenía que investigar todas las cosas para saber si eso era real o no. Y después de investigar si era real o no, lo sacaba. No es cuestión de sacar las cosas a primera, no. Por ejemplo, ayer en el caso, ¿qué caso fue que dominó las noticias el día de ayer en los diferentes medios de comunicación? Incendio. El El- incendio y, El incendio que hubo El caso en del alcalde. y el caso Ajá, del el alcalde. alcalde. Exacto. Alcalde, ajá. Son los dos temas que dominaron el día de ayer. Dominaron el día de ayer. Ayer dijeron que sacaron una noticia que habían sido afectados unos animalitos que estaban en el edificio y que podían que ya estaban muriendo por asfixia. Sacaron una información ayer. Y Sí, resulta también, ajá, también. que era falsa. ¿Ya? En el edificio no había ninguna
almacén que vendían perritos. El almacén que vendía animales es diagonal al edificio multicomercio. Entonces estaban sacando una información fuera de contexto. Entonces, uno como periodista tiene que tener la información de primera mano, no estar viendo las redes sociales de espectador y en base a lo que dicen las redes sociales publicar. Uno como periodista tiene que ir a la fuente y la fuente es donde son los hechos. ¿Ya? Ustedes como periodistas, si van como relacionistas, como community managers, como personas que manejan las redes sociales, la única forma de sacar la información fidedigna y de primera mano es donde se ocurren los hechos. Muchas veces los diferentes, por ejemplo, hay radios de aquí que no tienen cómo ir a Quito porque, por ejemplo, al alcalde lo cogieron y lo llevaron a la capital. Entonces, obviamente, si el medio es de Guayaquil, no tiene cómo sacar la información de primera mano acá en Guayaquil. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer una persona, hablar con una radio que sea de Quito, algún medio que sea de Quito, y de ahí ya sacar la información en base a la información que te da la radio de Quito. Por ejemplo, una radio de Quito es Radio Sonorama, que era Radio de Quito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, CRE se comunica con la gente de Radio Sonorama y le dice, por favor, ¿a qué hora te puedo llamar para que me des información de lo que está pasando con lo que pasó con el alcalde de Guayaquil? ¿Ya? Entonces, ellos dicen, llámame a las 5 de la tarde porque a las 3 de la tarde el juez quedó de dar la resolución. Entonces, nosotros, el CRE lo llama a Sonorama y en el momento del noticiero lo llamamos a la radio, a Sonorama, y ellos salen en directo desde Quito. Entonces, ahí dan la información fidedigna en base a lo que está diciendo una radio de la capital que estuvo en el lugar de los hechos. ¿Sí queda claro? Ustedes jamás pueden hacer una información que no Entonces, sí sea quede en claro. el lugar de los hechos. ¿Ya? Y lo mismo aquí. ¿Ya? Bueno, entonces eso es... Dígame. Perdón que le interrumpa. También, por decir, en el caso, no sé si usted recuerda, cuando hubo el tema de Micaela Morales, que también sacaron una noticia que era de una chica de Argentina. Eso Así también es. hubo un error. Y Una ella igual, falla garrafal. ¿De quién es la correcto. falla? ¿De quién es la falla? En este caso, del periodista que sacó. No. O del del canal. relacionista. No. Del de redes canal, sociales. de De la todo. red. No. De Del que a ver, todo. déjenme. Les voy a explicar. El que maneja las redes del sociales. medio que Del publicó, community manager de Coavisa. Oh, ya. ¿Por qué? Ujú. Porque No, no. yo como periodista, yo hago la redacción de lo que pasó con las personas que fueron asesinadas allí. Entonces le pido, dicen que una de las personas que mataron era esposo de la hija de Carlos Luis Morales, ¿verdad? Entonces le pido al community manager, búscame el Instagram o qué red social tiene la hija de Carlos Luis Morales porque necesito una imagen de ella para poder decir que él es el esposo de la hija de Carlos Luis Morales. Entonces le encargo al de community manager que me busque la imagen y las redes sociales de ella. Yo confío porque obviamente yo estoy haciendo otra cosa, entonces le pido a él para que me pase la información. Entonces, ¿quién tenía que tener una buena investigación y un buen sondeo de quién era la persona que le estoy dando? El community manager, porque él es el responsable de lo que le estaba pidiendo. No es ni el que locutó la noticia, ni el periodista, porque el periodista le pide, le da el nombre y él tiene que seguir. Entonces, ¿cómo él, viendo una red social, aunque diga Micaela Morales, mira las fotos, ve las fotos de dónde son, en dónde se hizo el Instagram?
¿En qué parte está Carlos Luis Morales? Todas esas cosas tiene que ver, ¿o no? Entonces, el que falla ahí es el community manager. ¿Ya? Entonces, todos tienen un rol en un noticiero. Como les dije al principio, en un departamento de relaciones públicas existen los roles y las personas que están encajadas. Los mismos en los noticieros. Los noticieros están el periodista, los camarógrafos, el editor, el que corrige las notas y al final el jefe de piso o el coordinador de noticiero. Entonces, todo es, por ejemplo, yo necesito una noticia, estoy hablando de el caso de, vamos a hablar del caso del incendio. Entonces necesito una entrevista con alguien del municipio para saber si tenía el edificio estaba con permisos y estaba con no, eso es no, el que contra incendio el permiso lo da el mismo de incendio, el cuerpo de bomberos. El municipio si tenía en regla los predios, si estaba todo bien conformado, si estaba bien regularizado, de qué época, hacer el informe, el historial del edificio, cuando fue inaugurado y todas esas cosas. Entonces yo le pido a la persona que me hace investigación o yo me encargo de investigar todo eso. Pero, por ejemplo, el coordinador se le pasa no corregir una parte y obviar un dato. ¿De quién es responsable? ¿El coordinador o la persona que está haciéndolo? Si tú ya entregas tu información y la pasa equivocada, es el coordinador, ¿verdad? Entonces, es un equipo que está formando para que llegue hasta fin. Por ejemplo, dan una noticia, cuando uno da una noticia, prepara para que salgan las imágenes y redacta la escritura de la noticia para que se lo lean el teleprompter que lo va a leer el locutor. La persona que sale en la imagen diciendo la entrada de la noticia. Y está mal redactado. ¿De quién es responsable? ¿La persona que redactó o la persona que lo leyó? Que redactó. La persona que redactó. Exacto. Entonces, De la que redactó. Entonces, todo tiene sus roles, todos tienen su forma. Entonces, todo tienen que hacerse responsables de lo que hacen. ¿Ya? Bueno, entonces cuando sacan el boletín de prensa lo envían al director de comunicación o al coordinador y él a través del correo electrónico autoriza al periodista y designa al periodista que va a ir. Para cuando uno pasa la información del boletín de prensa, lo pasa por el correo y lo pasa con imágenes. Y ahí ustedes tienen que poner una fotografía que hable. No es una fotografía posada, es una fotografía con acción. Es decir, si uno dice van a poner la primera piedra, ponen foto de las autoridades con cortando una cinta que van a inaugurar una obra y tienen que tomar la foto en el momento que cortan la cinta. Es la acción de que están inaugurando. No es la foto posada que todo el mundo está abrazándose y riéndose. No, esas fotos no son para lo que manejan las relaciones públicas. ¿Ya? Eso también tiene que tener. Y las fotografías tienen que ser en alta resolución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si son en alta resolución, los periodistas sí le aceptan la foto. Cuando está pixelada o baja resolución, los periodistas no toman la foto. Cuando ustedes le pasan una foto a un periodista por WhatsApp, queda pixelada. Le baja de resolución la foto. Solo pueden ustedes pasar un link para que puedan ingresar
al OneDrive o a una nube donde está almacenada las fotos para que ellos ingresen a la web y ahí está en alta resolución y ya lo pueden descargar en la computadora. Si ustedes lo envían por WhatsApp, se baja de resolución. Ahora, cuando ustedes envían la información a los medios de comunicación y los medios de comunicación como ayer es un día muy fregado para enviar noticias. Miren que era un día miércoles, un día clave para hacer eventos que interesen a la comunidad. Son miércoles y jueves, son los mejores días para hacer eventos. Pero ayer colapsó. Ayer o era el alcalde o era el incendio. Punto. No había más noticias que interesen. Eso era lo que importaba. Entonces, muchos de los medios de comunicación tienen máximo 2 equipos para poder enviar a las coberturas. Uno estaba en el municipio porque hicieron la sesión de consejo municipal cantonal para poder definir el futuro porque la alcaldía no podía quedarse sin el principal personero. Y estaba también en el incendio. Entonces, si usted había enviado una información para un evento, una rueda de prensa, la gente no iba a ir. ¿Por qué? Porque estaban las 2 cámaras principales con la noticia del día, porque en cualquier momento podía pasar algo como pasó que colapsó el edificio, como en cualquier momento pasaba, como la resolución de que lo detuvieron al alcalde, que le dieron prisión. Y lo trasladaron. No, pero eso es en Quito porque eso es el traslado. La respuesta de la alcaldía ante la sanción, ante la resolución, ¿ya? Entonces, acá era la resolución de la alcaldía y la respuesta de los consejeros, de los concejales para el asunto del alcalde, ¿verdad? La respuesta de la que nombraron como alcalde subrogante, que la posición de la concejal del Partido Social Cristiano contra Soledad Diab, que estaba haciendo problemas, el secretario municipio que dijo improperios. Eso era la noticia del día. Entonces, nadie va a cubrir cuando hay ese tipo de noticias. Solo te cubren lo prioritario. ¿Ya? Eso les digo. Por eso, lo bien que justamente, no lo bien, sino para ustedes, justamente lo que pasó ayer, ustedes lo pueden palpar directamente como uno en ciertos momentos. No es problema de uno lo que pasó. Por ejemplo, si ayer hubiera habido un lanzamiento de un producto, ustedes ya tenían asegurado y ya tenían aceptado por los medios de comunicación que iban a ir, pero pasa lo que pasó ayer. ¿Ustedes creen que iban a ir? No, no van. Entonces, negativo. Claro, entonces lo que tienen que hacer ustedes es resolver. El relacionista público tiene que resolver. Hay varias formas que tienen cómo resolver. Pero, aparte de lo que tienen que resolver en ese aspecto, tienen que resolver de otra forma. Cuando hay estas cosas, cuando hay muchas noticias, usted puede enviar el mejor boletín de prensa con las mejores fotos que le dan un espacio pequeño. Porque de acuerdo a la importancia hacia la comunidad, le dan el espacio. No le van a dar un espacio si usted va a hacer un lanzamiento de un producto, porque es algo que no es relevante. Entonces, es relevante para uno, pero no para la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Existe una figura que se llama el publireportaje. ¿Qué es un publireportaje? Es una noticia que uno quiere sacar, ¿ya? Pero pagada. Es como una especie de reportaje redactado como reportaje noticioso, pero con la figura de que uno va a pagar eso. Entonces, no necesariamente se ve afectado por lo que va a pasar los acontecimientos del día. Si usted pagó que esa noticia, estoy hablando en prensa escrita, si esa
noticia o prensa digital, porque ya el universo ha migrado a lo que es la página web. Siempre en las primeras partes, la mejor noticia es lo que está en el encabezado de la página web, ya no hablando sobre lo que es la noticia impresa. Y las partes más abajo son los que van mejorando, bajando la calidad o la cantidad o el interés de las personas. Si es un publi reportaje y yo digo que está en la parte de arriba del lado izquierdo, el publi reportaje tienen que publicarlo en la parte de arriba del lado izquierdo, porque yo pagué por eso. Antes eran en páginas impresas que uno pagaba cuarto de página, media página, hasta una página lo pagaba para que salga la información. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Por qué se usa? Para crear la expectativa o el resultado deseado. Si uno saca esa información en el tamaño y de las dimensiones, con los colores, las fotos, uno le entrega, antes entregaba CD, ya ahora CD ya no se maneja, sino se maneja de manera en la nube, le pasa en la nube y uno le da todo el escrito y lo pone textual. Entonces, eso ayuda ¿para qué? Para que uno tenga el efecto que uno quiere sin estar a expensas de lo que pueda pasar en cualquier momento en las noticias. ¿Ya? Ahora, en el caso de lo que le estaba hablando de que uno haga un evento y resulta que el evento no le va a nadie porque pasa lo que pasó ayer, entonces lo que tiene que hacer uno antes de que pasen esas cosas, siempre tiene que tener contratar una empresa que te grabe toda la rueda de prensa y lo pueda repartir en los medios de comunicación. Por ejemplo, si yo hacía la rueda de prensa y repartía a los medios de comunicación ayer, no me lo sacaban. Entonces, haces la rueda de prensa, redactas el boletín, preparas el material y lo entregas no ayer, sino hoy o mañana. Porque cuando es un lanzamiento de un producto no pierde vigencia. Entonces puedes ponerlo en un día que no haya tanto conflicto. Ya que no vinieron los medios, puedes variar o puedes jugar con la fecha de difusión. ¿Sí quedó claro? Exacto. Sí, creo. Bueno, ahora, como les dije, las normas para redactar un comunicado es fundamental que tenga muy buena visibilidad en los medios. La estructura tiene que ser clara, dividir el comunicado en secciones como el encabezado, el cuerpo y el contacto de prensa, o que sería la parte de la conclusión. Esto facilita la lectura y la comprensión del mismo. Primero, el encabezado reúne lo que es la fecha y luego agrega el titular, que tiene que ser breve y llamativo con todo lo que viene del contenido que viene en el boletín de prensa. Luego viene el cuerpo del comunicado, que viene los diferentes párrafos que van a formar parte, donde resuman la noticia en pocas oraciones y tiene que dar detalles de toda la información relevante, incluso con una cita de un portavoz diciendo frase textual que encierra todo lo que quieren interpretar en el boletín de prensa. Al final debe de cerrar, como les dije, con el nombre de la persona que es el relacionista público, con su número de contacto y las redes sociales que maneja. O puede ser que puedan poner dirección de comunicación social y prensa y los números de teléfono del departamento que forman parte. ¿Ya? Así es la forma de comunicar un boletín. Ahora, luego de terminado lo que tiene que ver con la información, porque ustedes no solamente están a cargo del evento antes, es antes, durante y después del evento. ¿Por qué? Antes, porque tienen que hacer los boletines de prensa, las convocatorias, los llamados a los medios, la certificación de que las personas van a asistir, eso es antes.
ya viene el periodo de cuando es la rueda de prensa, tener todo listo, con una buena audio, con el lugar para que tengan los periodistas, con un acta de presencia de los periodistas que tiene que tener el número de teléfono, el correo electrónico y qué medio pertenece. ¿Para qué? Para tener la base de datos actualizada. Y al final, ya después de que vienen los periodistas, tener un monitoreo de que sacaron la información. No es garantía que te llegan a hacer la cobertura de que te van a publicar la información. Entonces, con todo eso, eso sí, ya es un éxito cuando cumples todos los pasos que te acabo de decir. Cuando ya se cumple el evento, se cumplen las expectativas, viene el cierre del trabajo. Y cuando es el cierre del trabajo, uno presenta una carpeta que se llama dossier de prensa. ¿Qué es el dossier de prensa? Tienes todos los comunicados que has hecho con la speech letter, la fotografía, las hojas informativas, las descripciones, la fotografía, los audios, los videos, el monitoreo, que incluso existen compañías que se encargan de monitorear cada uno de los eventos que se han realizado. Esto lo entregas a tu jefe, a la persona que te contrató, para que esa persona vea que se ha cumplido con el trabajo y pueda recibir el pago de lo que has realizado. También existe al final, no solamente estoy hablando de la forma orgánica, solo el public reportaje es algo que es publicitario como tipo de reportaje para poder cumplir con el trabajo que se está enmendando. Pero también puedes reforzar con anuncios publicitarios. El mensaje para un anuncio debe ser claro y conciso. La claridad en el mensaje es fundamental y debes transmitir la información de manera directa y fácil de entender. Es una forma de comunicar muy concreta y persuasiva cuando estás haciendo un anuncio publicitario. ¿Qué elementos visuales? Porque un mensaje, un anuncio publicitario tiene mucho que ver con la, espérense un ratito, con lo que tiene que ver con las imágenes y fotografías, que tienen que ser impactantes, tienen que tener colores llamativos, tienen que tener un llamado de acción, quiere decir, por ejemplo, llámanos a tal WhatsApp para poder comunicarnos y poder estar dándote mayor información. Tienes que resaltar los beneficios, las características, enumerarlas para beneficiar al cliente. Adaptar a diferentes canales, pues eso ser muy importante para vallas publicitarias, puede ser para redes sociales, para televisión, puede ser el modelo, el diseño que vaya a ser adaptable para cada una de ellas y tener un feedback y una adaptación continua con los resultados del anuncio y ajustar de acuerdo a la publicidad que vayas a realizar. Bueno, con esto damos por terminada la clase del día de hoy. Espero que haya sido muy completa para todos ustedes y nos vemos el día de mañana para la clase número 4, que ya es la segunda semana del curso. Hoy día terminaría la primera, que son las primeras 3 clases, y mañana sería la cuarta, que debería hacerse el día lunes, pero por el feriado no se la va a realizar. Ángel Lucero, ¿alguna pregunta? Miss, cuídese. Muchas gracias. Liz, ¿tú vas a enviar las diapositivas de Sí, la clase una 2 y la de hoy? Ya las envié a la clase 2. Están enviadas sí, en el canal número 1. Solo falta la de hoy, que todavía no la he enviado, obviamente, porque la clase no ha terminado. Recién termina ahora y la envío en el transcurso de la tarde. Ok. Ingeniero, una Muchísimas consulta. gracias. De nada. Dígame. Una consulta general, te disculpe. La tarea en este caso que hay que realizar, ¿se la hace en PDF, en Word? ¿En qué se la hace? ¿O directamente? Usted decide en qué formato hacerlo. Lo que a mí me interesa es el contenido.
Ah, ya, a usted le interesa. Ya, ¿y qué tiempo tenemos en este caso para realizarla? ¿Solo el día de hoy o hasta qué día? Hasta el 24, pero no es que lo van a tener que hacer el 24 Claro, directamente, obviamente, no. Sí, exacto. sino que lo tienen tiempo hasta el 24 de febrero. O sino que consulto simplemente porque estoy No, laborando, entonces por eso es que mismo pregunto. no me gusta especificar, es decir, yo tampoco les voy a dar una tarea de un día para el otro porque sé que todo el mundo trabaja y que lo pueden hacer en su tiempo libre. Por eso les doy tanto tiempo para que lo puedan hacer. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, con esto vamos por terminar la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana con la clase número 4, que ya es la siguiente semana, que es la semana número 2.